Estamos escuchando La Hora Samaritana con Adrián y Sergio. Muy buenos días a toda la audiencia, buenos días a los que me acompañan, buenos días Adrián, acá estamos en FM del Norte, un domingo más para hablar de temas que nos importan y temas que nos van a hacer bien día a día. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? Un gusto de vuelta estar acá en el programa, en La Hora Samaritana, como hace 4 años que empezamos, y bueno, Dios dirá hasta cuándo, y semana a semana vamos aprendiendo, estudiando, formándonos, y también nos ayuda a seguir por este difícil camino que es el cristiano, y justamente por eso elegimos hoy para hablar de un tema muy interesante, muy importante, que también, o sea, lo que decimos siempre a los que nos escuchan, que después vayan a profundizar estos temas en la Biblia, en el catecismo, con los santos que tenemos en nuestra iglesia, con el sacerdote, con sus parroquias, ¿sí? Que es un pequeño, una parte del iceberg de lo que nosotros le mostramos nomás, ¿sí? Y bueno, así que estamos nuevamente aquí tratando de que... Hablamos la semana pasada, Sergio, claro, de los pecados capitales, introducimos, y esta semana queríamos hablar de la pereza espiritual. Lo habíamos adelantado, sí, ¿no? Creo que, como bien dijiste vos, dentro de lo que estábamos hablando salió el tema de la pereza, y bueno, lo agarramos diligentemente, es decir, sin pereza, agarramos este tema, que es un tema cotidiano, es un tema que pasa a muchos católicos. La verdad que es un temón, porque es base de nuestra fervorosa religiosidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestra religiosidad se pone un poco desabrida, cuando nuestro amor por Dios se pone un poco en segundo plano? ¿Qué nos pasa a todos, digo? Porque hasta yo te decía fuera de micrófono que también yo me siento identificado, porque muchas veces siento que el fuego es como que queda relegado, ¿no? Se vuelve tibio y vuelve otra vez con más fuerza, porque tengo que ser sincero, a mí me pasan las cosas que le pasa a todo el mundo, por el hecho de que uno profundice más en la religión, uno trata de buscar, como decías vos al comienzo, mejor el camino de Dios, también es acechado por las fuerzas negativas, ¿no es cierto? Las fuerzas que tratan de que uno vaya perdiendo a poquito su religiosidad. Sí, y yo creo que la pereza espiritual es el comienzo del cataclismo, o sea, el comienzo de la desgracia de cualquier religioso o de cualquier creyente. Es cuando estás yendo por el buen camino, estás llegando casi a la meta, o no, porque nunca sabemos cuál es la meta, no hay una meta, que decía San Pablo en sus cartas, que él cree haber hecho todo, pero no sabe si realmente hizo todo ni cuándo va a llegar a su meta, y quedarse sin nafta, no haber calentado bien los motores, no haber preveído bien el camino, no haber consultado bien la ruta. O sea, hay un montón de cosas que hacen que nosotros caigamos en este gran peligro que es la pereza espiritual, que muchas veces se sale cuando uno sabe diagnosticarla a tiempo, y muchas veces no. Y eso es la peor desgracia que le puede pasar a algún creyente, no recuperarse de la tibieza espiritual, o sea, abandonar su religiosidad, que empezó con una pereza, una pequeña pereza, que es muy difícil separar. Si uno busca, que nos pasó a nosotros, pereza espiritual, te aparece la pereza como pecado capital, que nosotros habíamos hablado, que es la pereza del cuerpo, pero obviamente que el cuerpo y alma son un binomio inseparable. Ya lo decía Santo Tomás de Aquino. Entonces todo lo que pasa en uno repercute en el otro, entonces también van de la mano. O sea, la pereza espiritual va junto con la pereza física, y también tenemos que vencer la pereza física, pues un pecado capital es un pecado que lleva a los demás pecados, y a uno de los pecados que te lleva a la pereza física es la pereza espiritual. Claro. Porque uno para rezar se tiene que levantar, tiene que movilizar el cuerpo. O sea, el alma, la mente tienen que movilizar, obligar a ese cuerpo, que es lo que habíamos hablado la semana pasada de los pecados de la carne, claro, evitar esos pecados, pero pues tenemos que tener el alma fuerte, fortalecida, para que no nos lleve, el alma no nos arrastra el cuerpo, ni el cuerpo nos arrastra el alma, sino las dos cosas que... Y siempre Jesús dijo que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. O sea, tenemos que fortalecer el espíritu para que éste mueva a la carne a hacer las cosas. O sea, que tampoco caer en la pereza de la carne. Claro,
pensaba mientras hablaba que, sin ser yo un experto de la ciencia, psicólogo, de la psicología o de la digamos, de la mente humana, me parece que si uno es una persona perezosa físicamente, el paso es muy corto a tener pereza espiritual. Entonces nosotros tenemos que tratar de ser siempre diligentes, a exigirnos un poquito más, ¿no? Empujarnos a veces un poquito más, por más que seamos fiaquentos, por más que seamos perezosos, tenemos que practicar y movernos como para hacer las cosas lo más diligentemente posible. Es muy probable que uno no se entere que está teniendo esta pereza espiritual, porque es muy invasiva la pereza. Como bien dice... el maligno te engaña. Claro que sí. Es como que uno se va metiendo en un estado que apenas se da cuenta y se deja llevar en un estado, digamos, de falta de ganas, sobre todo de rezar, falta de ganas de tener oración, de tener contacto con Dios, y uno se va metiendo en ese estado sin darse cuenta. Como bien decís vos, sabe hacer las cosas el diablo. Me gustaría definir un poquito definamos este después, contorno, ¿no? en este contorno que estamos hablando del tema, definir un poco qué es la pereza espiritual, ¿no? Y tenemos una primera aproximación que nos acerca nuestra página Catholic.net, que dice que es dejar de hacer con amor las cosas pequeñas de cada día. Espectacular. Es hermosa. Y agrega un poquito más el autor, que es Sebastián Campos, que dice, obviamente un escritor católico, que dice, le agrega un poquito más a la definición que estaba dando, es decir, que al comienzo se amaba, pero ese amor ha decaído, ¿no es cierto? Es por tanto, una carencia del fervor en el amor. Él lo define así. Vuelvo a leer la primera, es dejar de hacer con amor, que está muy linda, dejar de hacer con amor las cosas pequeñas de cada día, ¿no? Ahí nos va ganando el diablo, en las cosas chicas, en las pequeñitas, en esas de todos los días. Se me ocurre aquel que está acostumbrado a rezar todos los días, aunque sea poquito, y bueno, y un día dice, hoy estoy tan cansado porque vine demasiado cansado, trabajé tanto, no voy a rezar, me disculpe Dios, qué sé yo, buscamos las excusas. Y Dios va a entender. Cuando nos acordamos, esta excusa se vuelve repetitiva, porque volvemos a estar cansados al otro día, y así, porque la vida del trabajador produce ese estado. Y ahí es donde empezamos a romper la diligencia, empezamos a romper la espiritualidad, ¿no es cierto? Y bueno, entramos en esta espiral que no tiene fin. No, y aparte, también siempre la iglesia hace hincapié que uno tiene que cuidar el cuerpo también, justamente por este binomio que estábamos hablando, para que no nos tire a la pereza espiritual. Tampoco cansarlo demasiado, o sea, ser equilibrados, prudentes, pero eso ya va dentro de otra virtud que es la prudencia también, en el obrar y en el trabajar. No, nada en exceso es bueno, ni nada en defecto, o sea, también está bien descansar, pero lo justo y necesario, no darle al cuerpo más que lo que necesita, porque ahí se vuelve en pereza, y esa pereza física lleva a la pereza espiritual. No nos levantamos para rezar, no nos levantamos para ayudar a alguien, nos distraemos, en vez de ayudar a alguien, estamos escuchando música, o en vez de rezar una oración, escuchar algo provechoso para el alma, estamos mirando un programa de tele que es inútil. Todo eso nos va alejando de Dios, y eso es lo que nos va haciendo un enfriamiento, una tibieza espiritual, que después se vuelve en pereza espiritual. En la Biblia hay marcados ejemplos, por ejemplo en Marcos 13 dice 35, velad pues porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, porque cuando viniere de repente no os halle durmiendo. Claro. ¿Qué se refiere a la pereza? Claro. Y no solo durmiendo en cuanto físicamente, sino se refiere a durmiendo en las cosas espirituales, habernos enfriado, habernos dormido, claro, en cuanto a las cosas de Dios. Claro. Y también te da la parábola de las vírgenes con los aceites, que unas se quedaron sin aceite, como yo decía, hoy nos quedamos sin nafta, claro, ellas se quedaron sin aceite. O sea, cuando nos quedamos sin oración, sin misa, sin confesión, claro, sin sacramentos, nos vamos enfriando. Cuando nos acordamos estamos desprevenidos, y llega el momento de que
a veces no nos damos cuenta y por ahí en un accidente nos morimos, se me ocurre. En cualquier cosa. Entonces nos faltó la previsión, nos faltó la preparación exacta como para estar preparado todos los días de la vida, claro, para comparecer ante Jesús. Ante el juez. Exactamente. Fíjate vos que hay una serie de efectos que produce esta tibieza espiritual, esta pereza espiritual, que los voy a nombrar nomás ahora, si querés después lo charlamos, ¿no? Esto se ve en la vida cotidiana. Produce la dejadez espiritual, el rechazo a todo lo que suponga un sacrificio o esfuerzo, produce o nos lleva a la búsqueda del entretenimiento pasajero. ¿Cuántas veces paveamos por la vida? La santidad desaparece del mapa. Es una consecuencia lógica. Nos pone en mala preparación para ir a la Eucaristía, con falta de confesión rutinaria, y también produce de cumplir los deberes propios, ¿no es cierto?, negligentemente, o en definitiva, por ahí no cumplir. Digamos, fíjate que cómo produce distintos escollos, distintas averías en el espíritu, que nos lleva, con estos efectos, nos lleva a ser personas alejadas totalmente de Dios, ¿no? Sí, sí. Porque si nos alejamos de la Eucaristía, nos alejamos de la oración, nos alejamos de la santidad, ya no tiene sentido para nosotros. Es decir, no buscamos todos los días un poquito de santidad, no buscamos mejorar tampoco, en definitiva, como católicos, nuestra actividad diaria. Entonces, obviamente, no solamente perdemos digamos, esas virtudes que tenemos, sino que perdemos nuestra catolicidad. En definitiva, pasamos a ser un agnóstico, es una persona que cree nomás en Dios, en definitiva, porque se fue nuestra fuerza, cree en Dios, pero como si Dios estuviera lejos. Porque si no hablamos, si no nos conectamos con Dios todos los días, evidentemente Dios para nosotros está lejos. Sí, totalmente. No, y aparte, fíjate, a mí me gusta dar ejemplos de la Biblia. Dice Mateo 5:10, dice vosotros, 5:13, perdón, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? O sea, en otras traducciones dice si la sal pierde el gusto, claro. ¿Con qué se la vuelve a salar? No vale más que nada, sino para ser echada al fuego y hollada de los hombres. Echar el fuego, o sea, ¿qué no quiere decir que nosotros estamos con sal, somos sal y luz, que es lo que nos decía Jesús? Pero podemos de un día para el otro, o en un tiempo determinado, dejar de serlo y ser echado al fuego, o sea, ir al infierno. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien atento, que la tibieza espiritual no es decir como cuando nosotros hablábamos vacaciones en los programas que decíamos vacaciones con Dios, vacaciones sin Dios. Sí. No tentemos, no tentemos a Dios, pues nosotros podemos tener todo un buen recorrido, pero si morimos en pecado vamos a ser juzgados como en pecado. Entonces esa tibieza nos puede llevar una mala jugada para toda la eternidad. Entonces no hay que bajar nunca los brazos, que decía Pedro en su carta. Estén siempre atentos porque el diablo está como un león rugiente viendo a quién puede devorar. Pero también decía, el diablo se devora a los que se distraen. Claro. Porque es como un perro atado con una cadena, no puede llegar más allá a donde está la cadena. Si nosotros nos acercamos a él nos muerde, si no, no. Entonces una manera de acercarse al diablo es eso, empezar con la tibieza espiritual, con la pereza espiritual, empezar a hacer las cosas cotidianas, por dos motivos. Puede ser también por soberbia, por creer que ya es suficiente lo que estamos haciendo, o que ya hicimos mucho. Yo muchas veces veo a esta gente que en la pastoral que me cuentan que eran de ir mucho a la iglesia, pero ahora ya no tanto. No, y ahora ya hice mucho por la iglesia. Claro. Nunca es mucho, es una tentación del diablo. Claro. Al contrario, cada vez más tengo que hacer, que nunca va a ser suficiente. Todo lo que podamos, Dios no nos va a pedir más de lo que podamos, pero sí todo lo que podamos. Entonces, también pensar de que uno pierde, que es pérdida de tiempo, todo el tiempo que uno dedica a Dios, también es un engaño del demonio. Claro. Es invertido. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque Jesús dijo, una cosita más, Jesús dijo en Mateo 25, cuando viene el juicio final, que dice,
primero que dice, no todos los que me digan Señor, Señor van a entrar al reino de los cielos. O sea que muchos que dijeron Señor en algún momento creían y después se volvieron Y tibios. eso vale para buenos. los que son buenos cristianos también. También. Creen que somos, Que creemos que dejaron de somos buenos. ser, que dejaron de ser. Y otro, en ese Mateo 25, cuando viene el juicio final, la parábola esa que dice, porque me diste de comer y yo tenía hambre y me diste de comer, estaba desnudo, me vestiste, y cuando no lo hicieron, entonces Señor, ¿cuándo no lo hicimos? O sea, le conocen, ellos hablan que saben quién es Jesús, pero eso no fue suficiente para entrar al reino de los cielos. O sea, claro, en algún momento se entibiaron, evidentemente. Bueno, ¿te Ya, parece vamos si un vamos a un temita musical, claro, porque es hermoso el tema y da para no cortar? Ya casi la Volvemos. mitad del programa hicimos, un cuarto del tiempo del programa, en un bloque. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz, Él recubrió de estrellas mi manto de doncella, y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Bueno, ya de vuelta, me quedé pensando lo que dijiste mientras sonaba esta música. Me quedé pensando en el ejemplo que vos diste, que es un ejemplo que ataca a muchos, cuando dicen, yo ya hice mucho por la iglesia, ¿no? Y obviamente nos ataca directamente, ahí nos está atacando la pereza. Es un error conceptual porque en realidad las cosas uno lo hace o por amor a los demás, pero también hace por propia salvación. Obviamente cuando lo hace con amor está sumando tesoros en el cielo. Entonces no se hacen las cosas por la iglesia, se hacen las cosas por uno mismo. Entonces, atacado por la pereza y atacado también por la falta de lectura o por la falta de aprehensión de los conceptos de la iglesia, porque nosotros tenemos que apuntar con todo lo que hacemos nosotros, con todos los temas que damos nosotros, Adrián, apuntamos siempre en primera instancia a la salvación de cada una de las almas, de cada uno de nosotros. Entonces, mal se puede pensar que es la iglesia la que se tiene que salvar como entidad total. ¿Qué nos atacó ahí en ese ejemplo? La pereza de leer, de instruirnos más respecto a hacia dónde tenemos que ir, o instruirnos más lectura del catecismo, más lectura del evangelio, etcétera, etcétera. Bueno, yo quería hacer una aclaración con respecto al buen ejemplo que vos diste. Fíjate vos que cuando nos ataca la pereza y se produce un efecto como la dejadez espiritual, fíjate cómo se presenta y cómo nos pasa a todos de alguna manera, pero no en forma permanente, a veces nos pasa por momentos o por días. Fíjate, cuando nos agarra la dejadez espiritual ya todo da igual, y aquella esperanza que motivaba o que nos llevaba a esa lucha amorosa, ¿no es cierto?, la lucha justamente contra el diablo, para nosotros amar y tener como horizonte el reino de los cielos, ya es reemplazada por el conformismo, una resignación, lo que decías vos, y la satisfacción con cualquier cosa insignificante. Como acá se presentan muchos ejemplos de muchas personas. Por ejemplo, quedar mirando notificaciones del teléfono, quien me mandó, no sé, mensajes por Facebook, quien me mandó mensajes por WhatsApp, etcétera, etcétera. Cuando nos acordamos, esto se ve mucho más entretenido que ayudar a un amigo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos dejando de lado la caridad, estamos dejando de lado, la solidaridad,
por hacer una cosa que es vana, que no tiene sentido. Y obviamente esto es una dejadez espiritual, porque nos estamos olvidando del principal, la principal cosa más importante que nos deja Dios, Jesús en realidad, que es el amor al prójimo. Fíjate los efectos que tiene, que son terribles. Esto va horadando el alma. Otra cosa también es el rechazo hacia todo lo que se suponga un sacrificio de esfuerzo. Y fíjate si no nos identificamos acá. Digo en general. Por ejemplo, como levantarse temprano, por lo tanto dormir menos, es algo que nos va, si bien físicamente nos va lastimando, nos va quebrando un poquito la voluntad. Ese ejercicio todos los días de levantarse temprano, que es atacado por la pereza, también después nos va atacando el espíritu, porque a veces nosotros dedicamos las primeras horas de la mañana a hacer un rezo, después cuando nos levantamos tarde, por ejemplo, ya no nos queda lugar para el rezo, porque ya nos levantamos apurados, tenemos otras cosas que hacer, etcétera, etcétera. Esto trae como consecuencia el rechazo a las cosas de Dios, porque si bien obviamente que Dios quiere lo mejor para nosotros, eso implica un esfuerzo y trabajo de nuestra parte. Nosotros estamos dejando de esforzarnos, dejando de levantarnos temprano por hacer una cosa que es que puede ser importante físicamente, pero al alma la destruye. Lo que es el dormir un poco más, el descansar un poco más. Cuando nos acordamos, entonces ya descansamos, nos dormimos espiritualmente y descansamos ya de la oración, de pensar en Dios, de pensar en las cosas buenas que podemos hacer día a día, como decía San el del Opus Dei Escribá, no me sale el nombre, San José María Escribá, ¿no? Dejamos de ser día a día santos, culpa de estas cositas que parecen día a día parecen chiquitas, pero no lo son. Mirá, lo dice Jesús en el Apocalipsis, lo dice San Pablo, a los tibios los vomitaré de mi boca, y eso es algo que esa cita la conoce todo el mundo, los que saben de escritura. Y ¿sabe quién habla mucho de este tema? El santo cura de Ars. Tiene un sermón de una Pascua que te da miedo escucharlo, leerlo. Son fuertes los sermones. El santo cura de Ars habla para los perfectos, para la perfección del alma. Y da un poco de miedo leer. Él decía, por ejemplo, que muchos estamos prendidos con una mano al mundo y con una mano a Dios. Entonces en algún momento nos cansamos de pertenecer a Dios y nos quedamos con el mundo. Y él dice que son muchos los cristianos que van a ser condenados. O sea, y porque se entendieron. O sea, pues nosotros tenemos la costumbre de decir que somos católicos cristianos porque somos bautizados. La vez pasada una chica, estábamos hablando así, y me dice, yo soy católica practicante. Y entonces empezamos a hablar, le digo, vas a misa y eso. Y qué feo que uno tenga que aclarar que es católico practicante. O sea, como siempre digo también, ahora nosotros cuando vemos a alguien que conocíamos de antes, que estaba casado o casada, tenemos que preguntar si sigue casado o casada, porque desgraciadamente se volvió más común las separaciones que la continuación del matrimonio. Entonces, también cuando sos católico practicante ya hay una diferencia, no somos católicos todos, somos algunos católicos y otros practicantes, ya se hace esa separación, o sea, es algo ilógico. Entonces muchos católicos creyentes no son practicantes, o sea, se entibiaron porque en algún momento, y eso es responsabilidad de ellos principalmente siempre, pero también responsabilidad de los padres, son los primeros educadores en la fe que tenemos, y tenemos como ejemplo a María y José, y a un montón de ejemplos en la Biblia. O sea que también los padres van a ser responsables. Ya vienen de los padres, claro. Los padres de José, ya vienen los padres de María, Joaquín y Santana. O sea que ya muestran un ejemplo de fervor y amor intenso a Dios, ¿no? No solo amor intenso a Dios, sino entrega de su vida a Dios. Es muy lindo leer la vida de Joaquín y Santana, porque nos enseña. Solo así puede haber salido la Virgen María, ¿no es cierto? Tan pura, tan
amante de Dios, tan pegada a Dios. Yo creo, Adrián, que me arriesgo a decir que el católico que no es practicante no es católico. No se puede ser católico de nombre. Evidentemente a esa persona le invadió la pereza, porque es una persona que tiene el mote de católico porque sus padres eran católicos, pero no quieren ir a la misa, no quieren mucho menos ir a la Eucaristía, no le dan valor a la Eucaristía y mucho menos tienen conocimientos mínimos de la religión católica. De conocimientos que todos deberíamos tener, ¿no es cierto? Las partes de la misa, las virtudes, no sé, un poquito de conocimiento de los evangelios, aunque sean los nuevos testamentos. Y el católico promedio, lamentablemente, no es conocedor de su religión, es decir, le atacó la pereza, porque les aseguro que una vez que empiezan a leer el Nuevo Testamento y la vida de Jesús, después no se puede dejar de amar a Jesús, porque uno ve a través de las palabras de los escritores de la Biblia, con qué amor Jesús vino al mundo y cuánto le debemos nosotros a Jesús. Jesús no tuvo pereza para ninguna circunstancia, nosotros tampoco tenemos que tener pereza para devolverle una partecita a Dios de lo que Él nos da. Entonces tenemos que salir de esa apatía espiritual. Sí, claro, yo decía Santa Teresa de Calcuta, decía, y dormir en este mundo o descansar, buscar descanso en esta vida, si voy a tener toda la eternidad para descansar. O sea que la mayoría... Sí, claro. Bueno, es un gran ejemplo de hiperactividad, ¿no es cierto? Pero le lastimaba a la Madre Teresa de Calcuta, le lastimaba no solo la pobreza extrema de la India, sino obviamente de todo el mundo, sino el desprecio hacia los pobres. Esa mujer salía de madrugada, salía a cualquier hora a buscar a aquellos que estaban ya casi más cerca de la muerte que cerca de la vida, ¿no? Y cuántas conversiones produjo con una sonrisa, con un acto de amor. Me atrevo a decir lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo, porque nos pasó a nosotros cuando buscamos tibieza espiritual y no aparecía pereza espiritual, no aparecía la pereza del cuerpo como pecado capital, pero el catecismo lo nombra como asedia. La asedia, ¿qué es la asedia? La asedia o asedía, porque pone acento, la asedía, entre los pecados son los pecados contra el amor a Dios, esos pecados contra la caridad que enumera el catecismo, que son la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la asedía y el odio a Dios. La asedía o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. Bueno, nuevamente en otro lugar, tratando de la oración, la enumera entre las tentaciones del orante. Otra tentación a la que abre la puerta, la presunción, es la asedía. Los padres espirituales tienen por ello una forma de aspereza o de sabrimiento debido a la pereza, al relajamiento de la ascesis, al cuidado de la vigilancia, a la negligencia del corazón. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. La otra que dice que es Mateos 24. Ese es en el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora vamos a ir a buscar. Fíjate, vos leíste algo muy importante, que es una aclaración, pero esto no es para que se agarren los católicos, agarremos los católicos para no rezar y para no orar. Dice, la asedia es la pereza del orante, dice, en lo que vos leíste. Es decir, aquella persona que también está dedicada a orar a Dios. Evidentemente es donde más golpea el diablo. No, claro, estamos hablando de tibieza en alguien que en algún momento tuvo calor de fe. Claro, pero quiero aclarar también que esta tibieza, esta pereza o asedia espiritual, como asedia, se ve mucho en aquellos monasterios de retiro, donde obviamente se pasan la vida, que están insertos en ese tipo de vida, que es la vida de adoración, y en algún momento la asedia los ataca, el diablo ataca a aquellos que están dedicados a rezar. Obviamente que como ya lo tienen visto y conocido a este problema, tienen formas de salir, tienen formas de
regresar a su oración. Pero el católico común no tiene esa intensidad de oración que tienen este tipo de monjes católicos o de las carmelitas, esas monjas de clausura, o muchos otros tipos de órdenes o conventos. Y nosotros claudicamos o caemos ante el primer olvido y después se va haciendo costumbre. Lo que quiero decir es que ataca al católico común, también ataca al orante, aquel que está dedicado plenamente y toda su vida a Dios. Pero nosotros, en nosotros, como dijimos al comienzo, es muy suave, muy laxo y nos va durmiendo de alguna manera. Nosotros no tenemos que permitir esto. Tenemos que darnos cuenta de que, y en realidad el hombre se da cuenta de que está dejando de rezar, que está dejando de orar, que está dejando de hacer las cosas de un buen católico y se está metiendo en un mundo muy mundano, por decir algo, en una forma de vida muy rutinaria, muy mundana y sobre todo muy distraída por mil cosas que nos pasan en la vida. Ahí es donde tenemos que trabajar, ahí es donde tenemos que rezar, ahí es donde tenemos que pedir fuerzas a Dios en la oración. Sí, por supuesto, sí, siempre hay que pedir. Pidan y se los dará. Mira, te leo para ir al cortecito también lo que dice el Catecismo 2094 sobre la tibieza y la sedía para que no haya confusiones. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Y la sedía o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. O sea que empezamos con tibieza y terminamos con la sedía. O sea, eso es una cosa que lleva a la otra, un continuum. Entonces estamos en caída libre, tenemos que tratar de agarrarnos de algo. Y lo que a mí siempre me hace acordar también en el Evangelio, cuando Jesús habla de que cuando uno se eliminan los espíritus inmundos, que son todos los pecados, y vuelve a caer en el pecado, los espíritus vuelven a la casa, pero encuentran la casa barrida y ordenada, por lo cual en vez de venir uno vienen 7 y no se van más. O sea que uno cae más profundamente que cuando no estaba convertido, porque ya descreyó en las cosas, analizó las cosas de Dios y descreyó en las cosas de Dios. O sea que está peor que antes, que tenía dudas, digamos. Claro. Entonces, el que se convierte, el que también lo dice la Biblia, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, claro, no sirve para el reino de los cielos. O sea que es un compromiso, sí, es muy difícil ser católico, por supuesto, porque no hay que caer en todo esto, pero el premio es muy grande. Si nosotros supiéramos una minúscula parte de lo que es el premio, yo creo que nadie caería en estas tentaciones o en estos pecados. Yo creo que todo católico sabe cuál es el premio. Sí, claro. Aún así sabiendo. Pero bueno, pero la fe y la esperanza es lo que nos permite mantener esa llama viva, pero que hay que alimentarla día a día para que no se apague. Aún aquel que tiene una buena vida, que es una persona moralmente intachable, que es una persona bondadosa y solidaria, cae en la pereza de rezar a Dios, por ejemplo, de ir a recibir la Eucaristía. Ahí está fallando. Por eso, los santos perseveraron en esto, sobre todo, en no caer en la tibieza y en la sedía espiritual. Es lo peor que nos puede pasar a un creyente. Bueno, vamos a un temita musical y después terminamos con el tercer bloque, Sergio. Alabar al Señor con tambores y danzas. Vamos a alabar al Señor con tambores y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando, bailando hermanos, bailando, bailando hermanos. Bueno, ya estamos en este último bloque. Creo que ha sido, o es un tema de los más interesantes que hemos tocado en los últimos programas.
porque este es como un, bueno, vos sos médico, pero voy a utilizar una palabra médica, es como un virus, ¿no es cierto?, que ataca a todo el mundo, porque también la asedia es contagiosa, sobre todo si se da en la familia. El padre de familia que dice, mira, hoy no tengo ganas de ir a misa, ya contagia a su esposa, ya contagia a sus hijos, y como es dejar de hacer algo, es dejar de hacer un sacrificio. A todos nos viene bien, todos decimos, qué lindo que es, bueno, hoy no voy la semana que viene. Entonces nosotros tenemos que practicar, nosotros tenemos que hacer las cosas hasta a veces sin pensar demasiado en el esfuerzo, porque si no creo que no haríamos demasiado, ¿no? Bueno, acá los amigos de Catholic Net nos traen una solución, es decir, una esperanza que nosotros tenemos que tomarla como una herramienta de solución, ¿no? Todo aquel que esté en esta situación, tenemos que ver que hay una cura, y la cura es que Jesús mismo nos ayuda a recuperar el fervor perdido, ¿sí? Es como un don, porque la verdad que nosotros no nos movemos espiritualmente si no es por los dones de Dios. La diligencia también es un don, es lo contrario a la pereza, lo contrario a la tibieza y lo contrario a la asedia. Pero para que esto ocurra es necesario querer salir de la tibieza. Acá va nuestra parte de voluntad. Nosotros tenemos que querer salir de ese estado, que es un estado espantoso, que no somos ni de Dios ni de nadie. Hay que dar la pelea, hay que ofrecer el corazón y considerar, como dijimos recién, que la santidad es un ideal a alcanzar. Que es posible. O sea, que estamos obligados a hacerlo. O sea, nosotros estamos obligados a ser santos porque Jesús ya le dijo, sean santos. Y no tenemos mejor ayuda que a Jesús mismo, a través de la oración, en cada oración pedirle, Jesús, dame fuerza, porque en esta vida todo me cuesta hablarte, me cuesta rezar, dame fuerza, dame fuerza. Y a Jesús, que cuando uno le pide fuerzas para ir a Él mismo, y a través del Espíritu Santo no nos niega nada, nos da todo. Entonces tenemos que romper la pereza o la tibieza. Cuento un ejemplo propio. A mí a veces yo siempre 8 de la tarde, de la noche, 7 de la tarde, es un horario que yo elijo cuando termino mi día de trabajo. Trato siempre de que sea un horario para rezar o bien antes de acostarme. Es el horario que más pereza agarra, porque realmente el diablo sabe dónde golpea y en qué momento. Aún así no pienso que tengo que agradar a Dios con mi oración y hacer un esfuerzo, porque Dios también hace un esfuerzo todo, no es un esfuerzo para Él porque Dios no se cansa, pero también nos da de sí, nos da su tiempo, nos da su fuerza para que nosotros salgamos adelante. Nosotros tenemos que saber darle a Dios lo que Dios se merece. Entonces, 10 minutos de oración, 15 minutos de oración, 5 minutos de oración, no es nada ante la asistencia que recibimos permanentemente de Dios. No, y aparte, o sea, uno tiene que tener una conducta, o sea, ser perseverante. La perseverancia es fundamental. O sea, pero vamos formando conducta ahí. Sí, vamos formando por eso. Cuando no nos dormimos, cuando no nos dejamos ganar por la pereza, vamos formando conducta. No, y saber que nosotros, que ser cristiano no es un gusto, es algo que lo hacemos de vez en cuando, es todos los días de nuestra vida. O sea, todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que saber que tenemos que dar culto a Dios, porque por Él fuimos creados. Entonces, ese culto y esa oración y el culto en general, que es ir, porque mucha gente te pregunta para qué vas a la iglesia, Dios está en todas partes. No, en la Biblia hay sobrados ejemplos de que Dios pidió un templo y que se le haga culto en el templo. Inclusive en el Antiguo Testamento, en el templo que hizo Salomón, Dios le dice que todo el que mire hacia el lugar del templo, por eso también los musulmanes miran a la mezquita cuando rezan. A la Meca. Yo dije mezquita. Sí, mezquita es como una iglesia para ellos. La Meca es el lugar sagrado de ellos, la mezquita de la mezquita. Claro. Cuando rezan, y siempre decía que Dios iba a estar ahí y que a que vaya a pedir a su casa iba a obtener lo que quería. También los pecados se perdonan ahí. O sea, hay muchos ejemplos de por qué Dios habita en una casa, que es nuestra iglesia. Entonces también forma parte de la tibieza espiritual
que nos mete el diablo, decir no es necesario ir a la iglesia, yo me comunico solo con Dios, no es necesario confesarse, no es necesario comulgar, no, eso todo forma parte de una estrategia del diablo para hacernos quedar, para no dar culto y para no hacer culto a Dios, porque eso forma parte del culto. Nosotros tenemos un culto que lo hacemos nosotros, que es una espiritualidad individual, y tenemos un culto como comunidad, que fue lo que siempre quiso Jesús, por eso fundó la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer también en esa tibieza en cuanto al culto. O sea, tenemos que tomar como una responsabilidad hacia Dios continua, como si Dios nos quita la mirada, nosotros morimos. Entonces nosotros tampoco podemos quitarle la mirada a Él, porque si no también morimos, se entibia nuestra alma. Entonces hay que saber que esto es para toda la vida, no es cuando tengo ganas, cuando no tengo ganas, y si estamos confiados acá, pidámosle fuerza a Dios que nos ayude a vencer, a soportar y salir adelante. Pero hay una cuestión básica, ¿no es cierto? Es cierto que Dios está en todos lados, como gran creador y omnímodo y omnisciente y omnipresente, está en todos lados, no solo del mundo, está en todos lados del universo. Pero por excelencia está en un lugar, que es en cada iglesia, en cada sagrario, en cada, sobre todo en cada hostia, ¿no? Ahí está por excelencia Jesús, en cada Eucaristía. En cada Eucaristía Dios vuelve a hacer el sacrificio por nosotros, se vuelve a entregar Jesús otra vez por nosotros. ¿Cuántos sacrificios tiene por día, por hora? Y nosotros no nos damos cuenta. Tenemos que superar la pereza, la tibieza, y no decir y buscar excusas vanas. Yo no me confieso con Dios porque no me hace falta. No, Señor, eso es pereza de ir a hablar con un sacerdote. Inclusive hablar con un buen sacerdote nos puede cambiar el punto de vista de muchas cosas, porque evidentemente está mucho más preparado, nos puede hacer ver nuestros errores cuando hacemos una confesión sana, una confesión sincera. Nos estamos perdiendo todo, nos estamos perdiendo un mejor acercamiento con Dios. Así que no debemos tener pereza de ir a visitarlo en cada iglesia, cada domingo, cada sábado, para los que tengan misa de los sábados, porque hay capillas e iglesias que no tienen los domingos, pero lo tienen bien los sábados. Entonces hay que ir y hay que estar con Dios en ese momento tan especial que es la Eucaristía, que nos congrega a todos, pero también representa de vuelta el sacrificio de Dios, de Jesús en la cruz. Así que tenemos que superar, que estamos obligados moralmente, el amor para superar esto. Te digo lo que dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Dice en el primer párrafo que solo quien se encuentra con Jesús y se deja salvar por Él es liberado del pecado, de la tristeza, del vacío interior, pudiendo así testimoniar que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera. Y en la vereda opuesta se encuentran quienes, paralizados por el egoísmo, terminan atrapados en un pecado que el Catecismo de la Iglesia Católica califica en su número 1866 como capital, la asedia. Poco se habla de este extendido mal, esto ya habla el padre, ya te digo para que quede claro, Jorge, como era, poco se habla de este extendido mal que el Papa Francisco denuncia en la referida exhortación como el más preciado de los elixires del demonio. Esto porque en esencia refiere el estado espiritual del hombre que da la espalda a Dios, debido a la pereza, al relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. Con este pecado el alma es contaminada, dice el Papa Francisco, por una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón. Bueno, creo que es una síntesis espectacular de lo que nosotros venimos diciendo en el programa, ¿no? Sí, ya lo que dice, claro, le preguntan al padre Horacio Bonjorge, ¿qué es la ascesia? Es el no saber celebrar los bienes divinos, no tener amor por Dios, una falta de actividad, tristeza o incapacidad de alegrarse con Dios. Es lo que pasa en la cultura actual. El hombre occidente ha perdido la capacidad de ser agradecido y de saberse recibido, como un ser que se recibe de sus padres, que se recibe ¿sí? de la patria, que se recibe de Dios, es un hombre impío. Claro. Es una actitud demoníaca que se comparte con el demonio. Satanás es el asedioso por excelencia.
Es el demonio que dice, el ángel que dice, no serviré a Dios, no me someto a Dios, no lo serviré. Así que él no reconoce su dependencia divina. Por tanto se enfurece y ve a Dios como un enemigo de su capricho y su voluntad. Se empieza a ver a Dios como un rival, como un enemigo. Está haciendo una comparación de nosotros como demonio, Bueno, es un mal de la actualidad, te lo está diciendo muy claro. Qué lindo cuando dice que trae a la tristeza del espíritu, porque nosotros no vemos los bienes que Dios nos ofrece. Claro, nos dejamos llevar por este mundo que muchas veces nos ofrece cosas parecen más atractivas, pero ahora, momentáneamente, y nos hace perder la vista del gran tesoro que vamos a tener después de esta vida. Bueno, esto es un mal propio de nosotros, de los hombres, ¿no? Deslumbrados por la tecnología, por muchas cosas. Bueno, eso justamente por dice muchos eso. Deseos pasionales también, porque entran acá, nos olvidamos de... Dice, ¿cómo se da cuenta la gente que está cayendo en la asedia? La gente no se da cuenta porque es una epidemia social y cultural. Claro. Y después, ¿cuáles son las consecuencias? La perdición eterna. Claro. ¿Cuáles son las armas para combatirla? Lo dicen ya los padres del desierto: insistir en el amor a Dios, hacer actos de amor a Dios, porque el amor a Dios es la caridad, es una virtud teologal que se nos da en el bautismo. Si la ejercitamos se fortalece, como las piernas se fortalecen caminando. Hay que hacer actos de fe, de amor y de esperanza, darle un tiempo de oración al día, leer la Sagrada Escritura, rezar el rosario, en fin, más todo lo que nosotros decíamos, que eso le agrego yo. Bueno, yo creo que... hemos tratado bastante amplio el tema, Mira, yo justo acá me aclara también un tema que a mí se me vino a la cabeza al principio. Dice, el consumismo, el hedonismo, el materialismo son indicios de la asedia en la sociedad contemporánea. Y él dice, claro que sí, claro, porque si no hay alegría en los bienes eternos, ¿cuáles? Con respecto a los frutos de la carne. Cambiamos los bienes eternos por los bienes temporales, pero eso es un mal que ataca a diario, a todos nos ataca. Esto es lo que hablábamos hoy, que uno está prendido de Dios por un lado y del mundo, claro, pero se agarra más del mundo que de Dios y de a poco lo va soltando a Dios. Claro. Dice, ¿qué aconseja para permanecer fieles en la iglesia, libres de la asedia? No sé si poder dar consejo. Imagínate si el sacerdote especialista nos dice eso, nosotros tampoco estamos definiendo y hablando un poco del tema. Celebremos lo que está haciendo el Señor con nosotros, dejemos el complejo de que somos minoría, dejemos el complejo de que el mundo es más poderoso que Dios en nosotros, dejemos el complejo de que la gente no nos recibe porque nuestra luz es mala, que nuestra luz les molesta a los que quieren dormir en el pecado y en la lejanía. Alegrémonos con Jesús gozoso que se regocija porque le agradece al Padre. Padre, te alabo porque has ocultado estas cosas a los indignos. Alegrémonos sin complejo y celebremos en nosotros que nosotros no vamos con el rebaño que camina hacia la muerte, porque el Señor es nuestro pastor y porque nos tiene atados a Él, ni a Él. Este es un consejo porque él se ve que confiesa a mucha gente que le debe decir, a mí me atacan esto, me dicen esto. Viste que la gente que está ciega ve un pequeño error en vos y vos pura iglesia pero tal cosa, pura iglesia pero tal cosa. No dejarte entristecer o retroceder con estas insinuaciones maliciosas. Y vuelvo a insistir en algo que dijimos nosotros la vez pasada. Hay un beneficio que tiene la gente que no tiene, la gente humilde o pobre, que no tiene acceso a los bienes materiales como tiene gran parte de la población. Y me van a decir, pero eso no es cierto. Sí es cierto, porque si no se dejan iluminar por los bienes materiales, porque no pueden tener acceso, dejan más tiempo, dejan paso a los bienes espirituales. ¿Se aferran a eso? Y se aferran a eso, y bien, pero bienvenido sea y bienaventurados sean también. Nosotros tenemos que ser en definitiva más sencillos, no dejarnos iluminar por esos bienes temporales, no dejarnos enceguecer en realidad, y ver que el brillo verdadero está en los tesoros de Dios. El brillo verdadero está en lo que Dios nos promete. Esto es pasajero, esta vida es pasajera, termina y no nos llevamos auto, no nos llevamos celulares, no nos llevamos plata, no nos llevamos nada, queda todo, piel, hueso, músculos, eso sí nos llevamos. Del polvo venimos y al polvo vamos. Por eso, como vos decías, justamente la gente humilde, pobre, cuando vos le das algo, ¿qué te dicen? Dios te bendiga. Sí. Nosotros nunca decimos Dios te bendiga cuando alguien nos da algo. Es como que lo queremos, que lo merecemos o que es obra de esa persona y no de Dios. En cambio, el pobre sabe que como le rezó a Dios para que le den y vos le das, ellos saben que es obra de Dios, no tuya. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros le glorifiquemos a Él por nuestras obras. Pero tampoco es un mérito nuestro, tenemos que agradecer que Dios nos utiliza como medio para ayudar a alguien, que obviamente nos va a favorecer el día del juicio.
pero fíjate cuánto te agradecen ellos y nosotros nunca decimos Dios te bendiga. Sirva esto para entender la bienaventuranza: sean pobres de corazón, pobres de espíritu, ¿eh? Porque el que tiene un espíritu de rico o un espíritu que quiere enriquecerse no cumple la bienaventuranza, no es felicitado por Dios. Así que hacer buena letra y vivir con sencillez, que creo que es lo más importante, y dejar un poquito, no digo no comprar, pero que no sea el centro de nuestra vida las cosas mundanas. Nos promete demasiadas cosas lindas el diablo y no sirven para nada. Así que bueno, a hacer letra buena. Me gustaría despedirme con dos citas bíblicas. Una de Jeremías, que dice: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su apoyo, apartando del Señor su corazón. Él es como un tamarisco en el desierto de Arabá, que no verá el bien cuando venga. Y otra de Isaías, que dice: hay a los que llaman al mal bien y al bien mal, los que dan la oscuridad por luz y la luz por oscuridad, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay los sabios a sus propios ojos y para sí mismos discretos. Bueno, yo creo que quedó bastante claro este tema, así que a seguir profundizando cada uno en nuestra fe. Cada uno es responsable de su fe y no puede culpar a nadie, porque siempre la mayor responsabilidad es nuestra, y después siempre hay alguno que otro que tuvo que haber influido y no influyó de la manera que tendría que haber sido, pero los mayores responsables somos nosotros. Así que bueno, Sergio, hasta el domingo que viene, y hacer una semana de santidad. Hasta la semana que viene. Levanta las manos al cielo conmigo, repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. Sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿qué comienzas a sentir? Una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Tus problemas también.
empiezo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto